Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero decir, previo a, quiero dejar sentados algunos parámetros claros. Como pastor y conforme a la palabra, aunque pues respeto la opinión de los diferentes ministros y pastores, personalmente no comparto la mezcla de la política y la religión. Por lo tanto, para mí sí es colapsante ver hermanos cristianos queriendo incursionar en el aspecto político. Déjeme contarle, yo nací en una congregación hace 32 años, 33 años, donde una de las visiones de dicho ministerio era el hecho de que era cuestión de tiempo nada más que los siervos de Dios, que los ministros de Dios, que los hijos de Dios tomaran su puesto en los lugares políticos que les correspondían. Se lo quiero dejar a usted claro, pues en la primera enseñanza que de alguna manera en mi corazón recibí, pero que fui discerniendo a lo largo de estos 20 años de crecimiento, porque pues no estamos por gusto día a día creciendo, amado hermano. Usted tiene que ir obteniendo su criterio personal, tiene que ir teniendo su criterio cristiano también. Y pues una de las cosas que a mí me enseñaban era de que pues era cuestión de tiempo, como le decía, que un hijo de Dios llegara al gobierno, ¿verdad? He aprendido a lo largo de estos 50 y tantos de años que Dios me ha bendecido con el regalo de la vida. He aprendido que en mi bella Guatemala no ha existido un hijo de Dios que haya llegado a la política y que se haya mantenido y sostenido con la calidad de un hijo de Dios como debiera de ser. Es decir, he aprendido a lo largo de la historia, esto no me lo enseña la Biblia, porque usted y yo tenemos que aprender a ser analíticos también. Tenemos que aprender a ser hombres pensantes y que definitivamente los pensamientos que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, primeramente tienen que ser pensamientos que estén en el corazón de Dios. Entonces, a lo largo de estos años, ¿verdad? Hablemos de 50 años, cuando uno ya más o menos entra en la gnosis, en el conocimiento de qué es lo que pasa con la política. Ya a eso de los 8, 9, 10 años ya le explican a usted que hay que elegir presidente. Y bueno, he aprendido a lo largo de esos 50 años que todos los hermanos cristianos, llámense profetas, llámense pastores, llámense apóstoles, la mayoría de ellos, si no el 100%, si el 99% de ellos, hombres que nacieron y crecieron en cuna cristiana, que se desarrollaban incluso algunos a nivel ministerial primario, incluso en algunas épocas en las cuales probablemente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Y pues la historia nos ha mostrado que cada vez que uno de ellos ha propuesto en su corazón enderezar la nación, ¿verdad? Pues esa es la visión que lleva cada siervo de Dios cuando se prospecta o se proyecta a esa parte, es el hecho de que ellos llevan el cambio. Pero la historia me ha enseñado que la política es tan corrupta y es tan sucia que por más limpio que hayan llegado los siervos de Dios, porque no me voy a poner a juzgar y a evaluar la vida de cada uno de ellos, no tengo la calidad, así como usted tampoco la tiene, en el aspecto tocante a la vida personal de cada uno. Sin embargo, como le digo, a lo largo de ese tiempo he visto profetas, he visto apóstoles,
manifestar el hecho de que son llamados de parte de Dios a ejercer en la política. Y podríamos enumerar algunos tantos con nombres, más no es prudente, pues por ética. Pero aquellos que excedemos los 50 años de edad, podremos regresar incluso a momentos de golpe de Estado y situaciones donde se vio perfilar algunos siervos de Dios, algunos que incluso no están más en la nación y que ahora veo salir en los videos comentando acerca de lo que sucede en nuestro país, y digo yo, se les olvida que también saquearon nuestra nación. Mi concepto personal es, y quiero ser claro, somos apolíticos. Como pastor y como ministro, soy apolítico 100%. Es decir, si usted me pregunta cuál es el partido político por el cual su pastor se vierte, no tengo partido político. Pues he sido enseñado y aprendí a lo largo de la vida que aunque cuando me inicié me enseñaron que tenía que prepararme para un día tomar una posición, la historia me ha dicho que mejor zapatero a tu zapato, y si eres ministro y si eres pastor, dedícate a las cosas de Dios. Esa es mi opinión personal, pues el don y el llamamiento son únicos, y pues deberemos de saber que algunos puestos políticos, por ejemplo, los cargos políticos a nivel presidencial requieren que la persona que de alguna manera se prospecte hacia un puesto presidencial, es decir, está anhelando una posición presidencial, no puede ser ministro de culto. De ahí parto yo que cualquier persona que esté participando en la parte política, siendo ministro, pues podremos entrar en divergencias de palabra, pero yo personalmente creo que la política y la religión, cada una se tiene que quedar en su respectivo lugar. El próximo domingo tenemos la oportunidad de podernos presentar en las urnas para emitir un sufragio, el cual es un derecho, más también es una obligación. Es decir, es un derecho y es una obligación, el cual todos, absolutamente los que estamos por arriba de los 18 años y o 18 años cumplidos, pero que se hayan, ¿cómo se llama esto? Empadronado, van a tener la oportunidad. Ahora, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona, es decir, todos nosotros, a las autoridades superiores, cristianos o no cristianos. Nuestra obligación es la sumisión a las autoridades, basado en la palabra de Dios. Sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, te guste o no te guste, me guste o no me guste, por Dios han sido establecidas. Cuando nosotros vemos en la palabra, estoy tratando de hilvanar algunos pensamientos y versículos que me vienen. Quiero rogar si podemos tener preparado micrófono abierto para las preguntas, por favor, o para algunas escrituras que necesito consultar. Dice la Biblia que tú y yo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos decimos amén a eso? La Biblia dice que tú eres constituido rey y sacerdote, siervo, y tú eres constituida rey y sacerdote, sierva de Dios. Cuando vemos esa palabra rey y sacerdote, hemos aprendido a lo largo del tiempo y a lo largo de los estudios que el ser rey y el ser sacerdote son dos unciones residentes en un hijo de Dios. La unción del rey, que es una unción de gobierno, pues la labor del rey es traer gobierno sobre el pueblo al cual Dios le da la oportunidad de poder gobernar como tal. Hay que tener una preparación para poder ser rey. Usted ve, por ejemplo, hace poco tuvimos a bien
la coronación de un señor allá en España, ¿verdad? No, no fue en España, fue en Inglaterra. Sí, entre España e Inglaterra nos bajaron, hermanos. Muchos de nosotros fuimos enseñados que España, Inglaterra y todos estos países vinieron a conquistar nuestra nación. ¿Cuántos aprendimos eso en la historia? Hay que corregir la historia. A nosotros no nos conquistaron, a nosotros nos vandalizaron y nos saquearon. Sencillo. Muchos de estos personajes manifestaban el hecho de que habían acabado con la raza que habían encontrado acá en toda la parte alta de Estados Unidos, pues eso estaba gobernado por tribus indias, y en la parte vertical descendiendo, ¿verdad?, los mayas, los aztecas, pasando por Centroamérica, todas nuestras razas étnicas, las cuales, amado hermano, es indignante cuando uno estudia la historia como tal, el poder determinar realmente qué es lo que estas naciones, que hoy aparentemente son las naciones más poderosas del mundo, porque son las que tienen un mayor poder económico, lo tienen porque nos lo quitaron a nosotros. Este tema nunca lo había hablado. Todas estas naciones son ricas y son abundantes en economía porque nos lo robaron a nosotros. Eso es lo que la historia me dice a mí. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Las mentes más pródigas, los matemáticos más pródigos, los mejores estadistas, los mejores, ¿quiénes son los que evalúan los astros? Ahorita quiero ver qué me va a responder usted. ¿Usted qué consulta, el astrónomo o el astrólogo? Astrónomos, estudiosos de los planetas. No tiene nada que ver con la mano, ¿verdad? No tiene nada que ver con la mano. Todas esas mentes, escuche la palabra, pródigas, sabios, genios. Hasta el día de hoy no existe un calendario ni un reloj más exacto en el mundo. Hoy, año 2023, no existe un calendario y ningún reloj más exacto que el maya. Ni aún los relojes atómicos diseñados con última tecnología tienen la capacidad de predecir los movimientos astronómicos, no astrológicos, no confunda, astronómicos. Quiere decir que lo que estos señores vinieron a raer y a quitar acá fue lo más preparado, lo más docto, por arriba de la raza china, que son también los chinos y los hindúes, son razas pródigas, hermano, con una sabiduría increíble, pero nunca tuvieron los estadistas, ni los matemáticos, ni los astrónomos que tuvimos nosotros en la raza maya. Acabaron estas naciones con lo mejor de lo mejor. Si uno sale a algún lugar y le dicen: es que vos sos de Guatemala y eres de una raza india, amado hermano, qué honra, porque los mejores matemáticos, los mejores estadistas, las personas más preparadas, los más sabios, los más inteligentes, fueron los que acabaron en toda la parte alta de nuestra nación. Cuando usted examina las estadísticas, se da cuenta que cuando la raza maya desaparece, y hablo de la raza maya como una raza central con el resto de nuestras etnias, de las cuales tenemos que estar orgullosos como guatemaltecos. Yo sé que tú y yo hemos adquirido una raza celestial, una nación celestial, el Israel espiritual, pero dentro de nuestra esencia, lo que nos vinieron a quitar fue lo mejor de lo mejor que pudo haber existido en toda la historia de este planeta, en todo el tiempo. Si alguien hubiese necesitado los mejores matemáticos, no los van a traer a la NASA, los hubiesen tenido que ir a traer
a Chichén Itzá, a Tikal, a ese, ¿sabe usted que tenemos la pirámide más grande del planeta Tierra? Así es. Yo oí que dijiste Santa, no, es Danta. Tenemos la pirámide más grande de todo el planeta. Tenemos las matemáticas más exactas de todo el mundo. Teníamos las predicciones astronómicas más exactas. Y acabaron con todo ello. Ahora estamos en una dispensación y en un tiempo en el cual nuevamente como hijos de Dios tenemos que ejercitar nuestro conocimiento. Y una de las maneras a través de la cual nosotros como hijos de Dios podemos tener de alguna manera el poder de la elección es el próximo día domingo, que se nos permite una vez más salir a las urnas electorales. Estamos en un país, amado hermano, yo no sé si me voy a meter a clavos y si después de este día no me vuelve a ver, amado hermano, no importa, por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Una vez más salimos a las urnas electorales, esta vez con una gran disyuntiva. Creo yo, mas no lo sé, cada uno responda hacia sí mismo. Creo yo que por primera vez en 55 años de vida, y estoy hablando de que cumplí, quitemos los 35 años, más o menos de que he podido ejercitar mi sufragio, mi voto. Pues no iba a votar, a los 18 años se vota, ¿verdad? Hablemos de 20 a 55, 35 años. Es la primera vez, la número uno, que realmente como un ciudadano guatemalteco, no como pastor, ciudadano guatemalteco, no veo una sola alternativa. En otras elecciones uno decía, bueno, que también es otra situación como nos han llevado hasta esta dimensión, tenemos que votar por el menos peor, pero usted y yo no merecemos eso. Usted y yo somos pueblo de Dios, nación santa. Entonces en esta oportunidad quise tomarme el tiempo y me fui a la Biblia a examinar, amado hermano, el perfil de un gobernante conforme al corazón de Dios, que debiese de ser elementos suficientes para que tú puedas de alguna manera evaluar, examinar y darle tu voto a aquel candidato que tú eventualmente consideres que esté en la jugada. Y como le digo, esto es nada más, son ideas que vienen por mi mente. Yo sé que probablemente alguno de ustedes tendrá ya elegido su candidato, ¿verdad? O tal vez está como su pastor el día de hoy. Entonces le dije yo, Señor, a lo largo de estos 32 años nunca me he tomado el tiempo de ir a la Biblia, vergonzosamente, y examinar qué es lo que tú quieres para una nación. Inverosímilmente, usted para poder conseguir un trabajo hoy, mire, jóvenes que quieren hoy un trabajo, si usted quiere ir a trabajar al gobierno, jefe de alguna plaza, de algún departamento, de un área, le exigen un perfil dentro del cual, si la labor que usted va a realizar ya a nivel gobierno es un perfil técnico, trabajo técnico, no un trabajo sencillo, sino que ya requiere una labor técnica, le exigen universidad. Pero usted sabe cuál es la única exigencia para poder ser presidente en Guatemala: solo ser guatemalteco. Su presidente no tiene que tener preparación académica para absolutamente nada. Cuando vengo a ver la palabra de Dios, la Biblia me dice que debo de someterme. Tú tienes el versículo acá. La Biblia dice, ante las próximas autoridades elegidas,
te vas a someter. Por eso es importante este tiempo en el cual yo voy a elegir el mejor candidato. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, ante tal sufragio, ante tal elección, me veo obligado en ley a sujetarme a la autoridad y en todo momento, en esa misma línea, ser respetuosa de la tal. Cuando vamos a la palabra de Dios, empezamos a encontrar algunos versículos. Hoy no le voy a trasladar un mensaje motivador. Hoy quiero que veamos Biblia. Proverbios 29:2, mire lo que dice la palabra: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero dice también la Biblia que cuando los malvados dominan, no gobiernan, dominan, dice que el pueblo gime. Yo no sé si tú has escuchado gemir al pueblo de Dios o has escuchado gemir a alguna nación últimamente. Se ha vuelto más recurrente de lo que uno piensa a nivel mundial. La mayoría de las naciones gimen el día de hoy. Entonces, de alguna manera, cuando vemos Proverbios, vemos cuáles son los efectos positivos y negativos de saber elegir conforme al corazón de Dios. Una elección sobre un justo trae alegría y bienestar al pueblo, mas en un contraste, cuando hay gobiernos detractos o gobiernos malos, dice la palabra de Dios que causa sufrimiento. Es decir, de lo que elija hacia adelante puede venir paz y justicia, o puede venir de alguna manera, dominio y sufrimiento para mi nación. Si nosotros concatenamos y vemos, por ejemplo, Proverbios, dice el rey que juzga con justicia, empezamos a ver ya ciertos conceptos que avanzan. Empezamos a ver, por ejemplo, acá, el rey que juzga con justicia. Justicia. Son elementos bases que tenemos que empezar a analizar como pueblo de Dios. Nuestro voto vale. Calcula tú que la estadística dice que por lo menos el 60% de Guatemala es cristiana. Quiere decir que el peso cristiano del voto es importante. Por eso es que algunas de las estrategias de ciertos políticos es adherir cristianos, porque con estas cabezas piensan ellos ganar voto. El rey que juzga con justicia da estabilidad. La justicia trae estabilidad. Ojo, justicia. Pero el que exige sobornos, yo creo que este es un tema que pues ya sacarlo, pues ahora por hablar, amado hermano, por publicar cosas en la prensa se lo llevan a uno jalado, ¿verdad? Más si no está uno en pro del gobierno en turno. Entonces, si la justicia da estabilidad y el soborno destruye. Pregunto yo, ¿sabe usted de alguna entidad hoy que se mueva con soborno en Guatemala? Levánteme su mano si usted ha sido víctima ya alguna vez del soborno en Guatemala. Levánteme su mano. Cuando nosotros vamos, hay aspectos importantes que debemos de considerar previo a emitir sufragio. Elementos básicos que la Biblia me da a mí como parametrización de por quién poder votar. Número uno, dentro de los aspectos que tú y yo tenemos que considerar, es el temor a Dios. Aquella persona que va a ser digna de mi voto, según el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, la Biblia me dice a mí que si yo he de emitir el sufragio por el gobernante, son perfil de un gobernante. ¿Cómo se encuentra en la Biblia? ¿Y cómo sabe, pastor? Porque la Biblia no habla de presidentes, habla de gobernantes. Entonces la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. Por lo tanto, el elemento primario para emitir mi sufragio debe ser por aquel candidato
que sea temeroso de Dios. Ahí es donde uno empieza en la matriz de la boleta, empieza uno mentalmente a analizar. El temor de Dios implica, mire, respeto, reverencia, sumisión a la autoridad. Un gobernante temeroso de Dios va a reconocer, primeramente, que él gobierna porque Dios decidió colocarlo en el gobierno. Por lo tanto, si el candidato o aquella persona que se perfila en su parte primaria no es temerosa del corazón de Dios, no es digna de tu voto, pueblo de Dios. No es digna del voto. Porque el temor a Jehová, la reverencia a Dios, el respeto a Dios para ti y para mí, cristianos evangélicos, panderetas, aleluyas, debe de ser primariamente que el que esté delante de mí y vaya a ser digno de mi voto, sea temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque si no tiene temor de Jehová, si no tiene temor de Dios, la sabiduría y el conocimiento va a ser difícil que estén con él. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Número 2, mire lo que dice la palabra del Señor: sabiduría. Mire, aquí no es por quien más guacales regale. Aquí no es quien le... Mire, hermano, si le ofrecen a usted un bono de recompensa, usted tiene que saber que ese bono de algún lado lo van a sacar. Ya no nos podemos dejar dormir. Yo no sé por qué, extrañamente, porque pues no soy partidario tampoco, ni he estudiado la vida de Martin Luther King, pero cuando empecé a ver el perfil de un gobernante, entendí el corazón de ese hombre. Yo tengo el sueño de una nación. El gobernante debe de buscar sabiduría de parte de Dios. De ahí es que si no es un hijo de Dios, la sabiduría que puede venir con él podrá ser una sabiduría de otro tipo. Hemos conocido diferentes tipos de sabiduría. Usted va a la palabra y estudia las 7 sabidurías de Dios. Pero si el gobernante no es un líder sabio que busque la dirección de Dios, usted busca a lo largo de la historia y van a ser pocos los que logran encajar con esto. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, me da el perfil. Jehová da la sabiduría. Empezamos a ver elementos de justicia, de sabiduría, de conocimiento, de ciencia aparecer en los versículos. Y una de las cosas que Proverbios nos dice es que Jehová da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia de sus labios. Entonces, número 1, quien es digno del voto de un hijo de Dios es aquel hombre que primeramente tiene respeto, amor a Dios y se mueve en la sabiduría de Dios. La pastor, qué difícil porque yo no veo ninguno. Yo no le estoy diciendo por quién usted vote o por quién no. Somos apolíticos, pero usted defina y decida. Si ese candidato por el cual usted está dispuesto a dar su voto, número 1, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es temeroso de Dios, es sabio, es decir, busca la... Es que ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es tener un séquito de asesores. Sabemos que la Biblia dice que en la abundancia de consejo hay sabiduría. Pero la sabiduría bajo el perfil y el contexto bíblico nos habla de aquel hombre que sabe llegar delante de Dios y obtener, amado hermano, en el discernimiento del Espíritu, las instrucciones de parte de Dios para traer el gobierno entre un pueblo. Entonces el temor de Dios y la sabiduría son elementos necesarios y básicos en aquella persona que tú estás examinando como tu próximo candidato. Mire lo que dice acá. Apunte esos elementos. Apúntelos, amado hermano.
Integridad. El justo que camina en integridad. Lo que pasa es que se ha rebajado el impacto del voto y de la elección que muchas veces hacemos no solamente como ciudadanos, sino como pueblo cristiano. El justo que camina en su integridad, dice acá, mire, bienaventurados serán sus hijos después de él. ¿Por qué? Porque una de las características, y usted dígame si lo encuentra, ¿qué es la integridad? Es honestidad. Es tener un carácter íntegro. No es comprar la medicina en las farmacéuticas 3 veces más cara de lo que cuesta en el mercado normal de la tienda. ¿Sí sabe de qué le estoy hablando, hermano? Levánteme su mano. Por si alguien no sabe, le cuento. Y no soy chismoso, solo lo voy a informar. Pues sí. Si la aspirina me vale 5 centavos en la tienda, ¿cómo es posible que Alix se la estén vendiendo a 15? Estoy hablando en ficción. O sea, ¿cómo así? Faltan jefes íntegros. Entonces el gobernante debe de ser honesto, íntegro, actuar con rectitud, transparencia, coherencia. ¿Por qué? Porque un líder íntegro inspira confianza y se constituye en un ejemplo moral. Yo no sé si usted ya había examinado todas esas características sobre aquel al cual usted le va a dar su voto. Pero yo no quiero gobernantes ladrones. Hoy estoy hablando como ciudadano guatemalteco. Yo quiero justos, quiero íntegros. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia que yo debo de elegir como pueblo de Dios. Usted tiene todo su derecho, pero como hijo de Dios usted sabe que usted y yo tenemos un manual de conducta. ¿Cómo se llama ese manual de conducta? Mire, la justicia, para tratar a todos los ciudadanos por igual, la justicia y la equidad son valores fundamentales. Un gobernante conforme al corazón de Dios, una de las cosas que promueve en su forma de gobierno es tratar justa y ecuánimemente, y aquí le agrega 2 palabras, imparcial y equitativa. Si el próximo gobernante que yo elijo no tiene estas características, usted va a seguir viendo todo lo que sigue sucediendo y que le dan a diario en las noticias. Gente que tan solo por esbozar un pensamiento es conducida y llevada en procesos legales turbios para someterlo al gobierno en turno. ¿Por qué es importante la justicia? Porque dice Proverbios capítulo 29 versículo 4, el rey con juicio afirma, sostiene, mantiene la tierra, pero el amigo del no es nada más de ¿quién me va a dar guacal? ¿Quién me va a regalar láminas? ¿Quién me está ofreciendo computadora? ¿Quién me está ofreciendo un bono de 5,000? ¿Quién me está ofreciendo eso? Cuando usted regresa, examina, porque muchos de estos ya tienen tiempo en el ruedo, ya se conocen por sus actos, no por lo que se dice. Y si estos elementos no están colocados, usted va a ver cómo al final de día cada uno de estos elementos trae fruto de tipo espiritual. El rey con juicio afirma la tierra, pero el amigo del soborno bota todo. Estos son elementos que hoy están activos, no solamente acá en nuestro país, sino son elementos que están cabalgando a nivel mundial. Difícilmente usted ve hoy por hoy un gobierno que esté de acuerdo 100% con sus gobernantes, porque en la mayoría de países los gobernantes se olvidaron de la palabra de Dios en su corazón. Mire, amor, y tiene que tener amor al prójimo el que va a ser presidente, pues.
Amor al prójimo del gobernante, es decir, compasión y cuidado a los necesitados. Mire, realmente nosotros tal vez como ministros no nos hemos metido bueno, por lo menos yo nunca me he metido en eso. Pero mira, amado hermano, esta justicia, y esta es la perspectiva espiritual. Espérese que le lleve a la perspectiva social, esa es otra. El amor al prójimo implicaría que esos 128 millones, o 130, 140, 150, 200, no tengo el número, que se robaron, por ejemplo, en el levantamiento de un libramiento, ¿por qué no se compra comida y se le va a dejar a todos los niños que están muriendo desnutridos en el corredor seco? Porque no hay amor al prójimo. Porque tú tienes que saber que Guatemala es uno de los primeros 3 países, no me acuerdo si es el primero o el segundo, pero quiero quedar enmarcado en lo correcto, entre los 3 primeros países que sufren de desnutrición de niños. Mientras nuestros gobernantes forran las cuentas de dinero. ¿Por qué? Porque Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Este es un mandamiento. Pero el amor al prójimo no existe en nuestros gobernantes. Entonces, cuando empezamos a examinar el contexto de la palabra, nos damos cuenta que aquellas personas que tienen que gobernar sobre nuestra nación tienen que tener una ética profesional y tienen que tener una ética cristiana enmarcada, porque es lo que vamos a elegir, nuestro gobernante. ¿Qué mejor que fuera un gobernante cristiano? ¿Para qué? Para que tuviese estas características. Pero antes nos hemos ido nada más con quien nos regala más guacales y a ese le doy mi voto. ¿A quién me dan guacales? Allá me dan láminas. Amado hermano, están haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho a lo largo de toda la historia: dormir al pueblo con dádivas. Y no soy político, solo estoy sacando un análisis objetivo. Después de esto me quito ese tacuche, amado hermano, y no me acuerdo otra vez de esto. Pero mire lo que dice acá: humildad. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, si la humildad, amado hermano, no es un vínculo interno en el corazón de aquel que nos ha de gobernar, evidentemente nos va a llevar a la soberbia y a la desgracia. ¿Por qué? Porque otro de los elementos que tienes que tomar en cuenta es lo que está descrito en 1 de Pedro 5:5. El que ha de ser elegido como gobernante tiene que ser humilde delante de Dios. Por eso es por lo que el pueblo cristiano, los que no son cristianos tendrán sus parámetros y sus autoridades habrán de decirles. Pero para ti y para mí, que somos hombres y mujeres que amamos y adoramos el nombre de nuestro Dios, si hemos de emitir un sufragio, tiene que ser sobre hombres humildes. Porque si no instalamos hombres humildes en el gobierno a través de nuestro sufragio, dice la Biblia que Dios lo va a resistir. Porque si no es humilde, es soberbio. No sé si se va dando cuenta del perfil, amado hermano. Buen administrador. Dijo también el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, mire, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo así cómo? Administrando correctamente aquello que se le ha entregado en sus manos. Por eso, ser un hombre honesto, un hombre transparente, amado hermano, conduce a posiciones del reino, pero siempre y cuando uno mantenga su corazón puesto en el autor y consumador de la fe. Yo no sé si habrá algún candidato que hoy pues nos honre viéndonos, pero sería bueno que cada quien examinara su propio corazón, porque también he leído otro versículo que dice: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, un servidor público llega a esto para servir, para ser humilde, amado hermano, para presentar una buena administración delante de Dios y delante del pueblo. Pero si tú y yo no consideramos estos aspectos básicos, vamos a estar destinados a repetir nuestra misma historia.
Mire lo que dice aquí. Gobernante debe de ser veraz, honesto en todas sus palabras y acciones. Amado hermano, salen los anuncios de la gente queriéndonos vender ideas donde pues ya estuvieron en turno, ya vaciaron las arcas. ¿Cuál es las ganas de seguir fregando? No son humildes. Mi Dios nada. Dios no bendice a los ladrones. Y el pueblo ya está harto, pues. No, pastor, pero tranquilícese, le va a dar algo. Pues que me dé algo, amado hermano. Pero ya alguien les tiene que decir: paren de robar. Y no estoy, mire, esta no es una temática de todos los días. Esto es la temática del domingo antes de las elecciones. Pero si no tenemos el corazón con las cualidades de Dios, no nos metamos, porque sí me dijo Dios. Ay, santo de la gloria, y esto no sé. Aquel que llegue al gobierno y no me tenga a mí por pilar, yo voy a tratar con él de manera directa. Así que si hay candidatos que piensan que por jugar con el voto del pueblo van a llegar, probablemente sí, pero prepárense, porque dura cosa es jugar con el pueblo de Dios y caer en las manos de un Dios vivo. No es amenaza, eso es Dios hablando, porque Dios me dijo: aquel que llegue con mentiras al gobierno usando mi nombre, yo lo voy a someter en mi poder. No, es que es el voto cristiano, metámoslo dentro de un segmento de análisis. Cuidado, porque nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe todo. Eso sí me lo dijo Dios. Aquel hijo mío que juega en política y se prospecta en política por deseo de ganancia deshonesta, dilo el domingo, Byron, yo voy a tratar directamente con él en privado. Si lo quieren creer, créanlo, y si no lo quieren creer, pasen de largo. Pero el día que alguno de ellos esté siendo tratado por eso, me van a mandar a llamar. Oiga lo que le digo, porque hay que ser honesto. ¿Y por qué hay que ser honesto, pastor? Porque la Biblia lo dice. Dice la palabra: los labios justos son contentamiento del rey, y ama el que habla rectitud y no es deshonesto. Yo voy a dar el primer año mi salario presidencial, a los 6 meses lo mandan a quitar, hombre, y se lo vuelven a clavar. O sea, deje de estar hablando en contra de las autoridades. Solo estoy narrando la realidad, no más. No más. Saber qué amigos consiguió el pastor ahora, ¿va? Yo solo quiero ser amigo de Dios, amado hermano. Mire lo que dice acá. Si hay algún cristiano, hijo de Dios, en esta mañana, escuchando esta palabra, y te estás perfilando hacia una posición a través de las elecciones, cuidado con jugar con las cosas de Dios. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano y ampare a la viuda. Quiere decir que aquel que se prospecta para cualquiera de estas posiciones tiene que tener compromiso social, amado hermano. Porque si no tenemos compromiso social, no abarcamos, no avanzamos hacia ningún lado. Mire lo que dice acá: temor de Dios, integridad, las hemos denotado una a una. Sabiduría, justicia, amor, humildad, honestidad, justicia social o compromiso espiritual y liderazgo. Mire lo que trae. Yo lo quise colocar en una matriz. ¿Por qué temor de Dios? Porque un gobernante debe de tener reverencia y obediencia a Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Está de acuerdo usted conmigo, amado hermano? Y usted que está allá del otro lado de la pantalla, gloria a Dios. Mire, integridad. Un líder debe ser honesto y ético. Y del lado derecho le conozco algunos frutos espirituales. Quiere decir que sí, es temeroso de Dios, va a tener sabiduría, justicia y rectitud de liderazgo. Esos son frutos espirituales. Si el que yo elijo es íntegro,
va a ser un líder honesto, por lo tanto, el fruto espiritual va a ser una confianza, transparencia y una buena reputación. Entonces, cada uno de los 10 tópicos que hoy platicamos tiene un efecto positivo en la dimensión del espíritu. La sabiduría, decisiones acertadas con la dirección sabia de Dios. Justicia, igualdad de oportunidades y protección a los vulnerables. Amor, bienestar al cuidado de los ciudadanos. Humildad, un ambiente de unidad y colaboración. Honestidad, una linda construcción de confianza y credibilidad. Justicia social, un bienestar de todos los miembros en la sociedad. Es decir, si elijo conforme a la palabra de Dios, voy a tener frutos en mi elección. Quiere decir que los parámetros de elección no es quien da más guacales o más láminas, o quien ofrece computadoras. No, hermano, perdóneme, con mucho respeto, no se deje marear. Justicia social. Va a buscar la bienestar. Hermano, no va a andar viendo cómo se roba 10 millones. Mejor manda a ver dónde compra 10 millones en arroz y se lo manda a los niños. Otra de las preguntas que siempre he tenido como ciudadano: ¿alguien aquí trabaja en finanzas? ¿Alguien? No en finanzas ¿alguien trabaja aquí en ya todos se fueron? ¿Le tramito su DPI? Ah, no, ese es el RENAP, ¿va? ¿Qué pregunté? ¿Alguien trabaja en aspecto financiero? ¿Gerente financiero? Contador de la empresa. ¿Alguien trabaja en finanzas? No. Bueno, se la voy a contar entonces de mi propio acervo personal. Trabajar en la administración privada implica que, por lo menos, dependiendo del nivel de empresa donde tú trabajas, regularmente te solicitan la prospección del presupuesto hacia adelante. Es decir, cuando vas a administrar y eres financiero, ya para el mes de noviembre tienes que tener listas todas las cifras del año 2024, proyectadas. Es decir, sacas tu prospección, en algunas empresas anual, en otras trianual, en otras sexanual. Es decir, proyectas tu administración al próximo año, a los próximos 3 años, o te hacen prospectar. Incluso a mí me enseñaron a proyectar hasta 6 años adelante. Pero cuando haces proyecciones, tienes que tomar en cuenta los cierres anuales previos para poder sacar tu estadística. Todos los años en nuestra nación hay un análisis de presupuesto, donde nuestro excelentísimo señor presidente autoriza el presupuesto que viene hacia adelante. Vamos hasta ahí claros. En este año 2023, por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Alguien sabe de cuánto es el presupuesto de la nación para el 2024? Hablemos cosas. 100 millones de quetzales. No estoy ni cerca ni lejos, no sé ni por dónde antes. Alguien está ahí, puede sacar en la internet presupuesto de la nación de Guatemala año 2024. Pero cada vez que se saca un presupuesto para el próximo año, se considera la ejecución presupuestaria. Es decir, de lo que presupuesté para el año, ¿cuánto ejecuté? Lo que no ejecuto, 124 millones, 124 mil millones. Imagínense, hermano, santo de la gloria, ¿va? Entonces yo digo, por ejemplo, si tú quieres subir el presupuesto de tu casa, vamos a casa, que es un poco más sencillo. ¿Cuánto te gastas en tu casa tú al mes? Pastor, yo me gasto en mi casa al mes 5,000 quetzales. No sé si es mucho, si es poco, no sé. Usted sabrá. Entonces, si usted quiere presupuestar el próximo año, toma su base de los 5,000 y dice, bueno, ¿cuánto va a subir la canasta básica? Y dice, bueno, el próximo año, en vez de gastarme 5,000, vamos a colocar un 15% de inflación. Y entonces son 5 por 15, son 750. El presupuesto del otro año es 5,750. ¿Sí o no? Ok. Pero si de esos 5,000, tú sabes que se clavaron la mitad,
allá en Tangamandapio, ¿verdad? ¿Por qué presupuesta sobre 5 puntos y el diferencial? Si la mitad ya se sabe que es para bolsa ajena. De los 124,000 millones va inflado. ¿De cuántos años? ¿Quiere decir que estamos presupuestando lo que se van a robar el próximo año? Pregunto. Porque si el presupuesto del año pasado fueron 100,000 millones y el otro año voy a presupuestar, voy a subir, pero de esos 100,000 millones ya quedó demostrado que por lo menos el 40 se fue a bolsas ajenas. Y entonces, ¿qué estamos presupuestando? Cargando a una nación con dinero que no se necesita y no va a ser ejecutado, porque de algún lugar tienen que pagar las láminas, los guacales, la computadora y el plan de novio seguro. Ya me metí a hablar calle, hermano, que no me vayan a llevar. Y si me llevan, que me lleven al cielo, ¿ah? ¿Por qué tengo que elegir conforme al corazón de Dios? Porque si elijo conforme al corazón de Dios, voy a estar atrayendo frutos de tipo espiritual para mi nación. Pero el pueblo se ha dejado ir por palanganas y guacales. Sí, pastor, pero mire lo que son los proyectos sociales. Porque una de las cosas que también tenemos que entender es que hay aspectos sociales, bíblicos, que el gobernante debe de cumplir. ¿Ya tiene usted a su candidato? Mire, características sociales, estas ya no son bíblicas, pero tienen versículo, o sea que sigue siendo bíblico, aunque el impacto es social. Una de las cosas del gobernante es que debe de aprender a escuchar y a ser consejero. Debe ser capaz de escuchar los consejos sabios de diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque Proverbios dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Quiere decir que dentro de la prospección social que debe de presentar un gobernante delante de su pueblo es saber escuchar y saber ser un buen consejero. Mire, una proyección social, esos proyectos sociales que se venden como proyectos sociales, definitivamente, promovidos por un partido político, no son más que su obligación, señores, delante de su pueblo. No, yo me voy a ocupar de todos los lisiados y de todos los oprimidos. Pues mínimo eso es lo que dice el Salmo. Es que les voy a dar una bolsa de alimentos. Eso es lo mínimo que un gobernante conforme al corazón de Dios tiene la obligación de hacer delante de su pueblo. Porque dice Salmo: Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es un Dios de justicia y espera que los gobernantes también actúen con justicia hacia aquellos. ¿Qué es eso que los pobres señores jubilados tienen que andar pidiendo un incremento? Amado hermano, ¿acaso no dice la Biblia que las canas se respetan? Pues usted, si me mira en la calle delante de cualquier persona con pelo blanco, usted siempre va a ver respeto de parte de su pastor, porque a mí me enseñaron que las canas se respetan y son sabiduría del tiempo. Por favor, denos un incremento de 1,000 quetzales a todos los pobres señores ya de avanzada edad. Perdónenme, señores, esa es obligación de los gobernantes. Esa es la justicia para los oprimidos, de los cuales la Biblia habla, que ahora nos lo venden como proyecto de crecimiento, pero no es más que obligación de gobierno. Échenle la culpa al Salmo 103:6. Yo solo fui y escudriñé en la palabra. ¿Cuántos sabemos aquí jubilados? ¿Hay jubilados aquí en la iglesia, hermanos, que estemos ya jubilados? Levánteme su mano. Imagínense tener que ir a hacer
2 días de sol para que le den 500 quetzales cuando usted ya se fajó por su nación. Yo trabajé 40 años de maestro, yo trabajé 30 años de maestro. Justicia, diga conmigo, esto más pareciese que fuera un discurso político, ¿verdad, hermano? Menos mal Dios tiene bien definido mi corazón, porque el don y el llamamiento son irrevocables. Aquellos cristianos que se prospectan para puestos públicos, más les vale recordarse que devolvieron el llamamiento, y esperamos no volverlos a ver ejercitando las cosas de Dios, porque el don y el llamamiento son irrevocables, y para podernos proyectar en una posición social tuvimos que haber renunciado a nuestra posición pastoral o a nuestra posición cristiana, desde la perspectiva apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Porque eso dice la ley. Eso lo dice el pastor. No, eso lo dice la ley de la República de Guatemala. ¿Cómo dice? Que ningún ministro de orden de culto, ningún ministro de orden de culto, eso dice la ley. Pero si el ministro de orden de culto, que usted lo ha visto predicando, aparece o violentó la ley o fue dadivoso, Dios sabrá. Pero una de las cosas que Dios espera ante los que van a llegar al gobierno es que sean justos con los oprimidos. Y hoy sí se los puedo decir, dice mi papá que se la van a ver con él. Así que si hay un hermano cristiano que se esté prospectando para jugar con la economía y querer sacar ganancia deshonesta, prepárese, porque después de su elección, si es que queda, prepárese para el trato de parte de Dios, porque con Dios no se juega, hermano, mucho menos con un pueblo que tiene hambre, tiene dolor y sed de justicia. Y por eso vamos delante del Padre de las misericordias, el Dios de la justicia. Pues mire, aquí hay varios más que traigo hacia adelante: el respeto por la dignidad humana. Génesis: y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Respeto a la dignidad humana. Todos esos trastoques de que ya no saben si son hombre, son mujer, son yo me percibo que soy gorrión y aparezco así, hermano, en el altar todo el día. Perciba a su pastor gorrioncillo. ¿Qué es eso? No es burla, es una realidad, y creo que el pueblo de Dios debemos de entenderlo ya, amado hermano. Si somos el 60% de la población, por supuesto que podemos decirle no a los corruptos. ¿Usted sabrá qué tiene que hacer? ¿Me parece este candidato? No. ¿Y este? No. ¿Y este? No. ¿Y este? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo la Biblia? No, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Si usted tiene su candidato, lo motivo a que vote por él, si usted lo tiene elegido en su corazón. Porque este mensaje no es mensaje para volcar el voto. Somos apolíticos. Pero mi consejo, y a ti que estás allá del otro lado de la pantalla, si eres cristiano, aleluya, pandereta, como te digan, y ves que ninguno cumple con los perfiles de Dios, usted sabe qué tiene que hacer. Si no márquelos a todos con X, hermanos. Al que no le gusta, al que no le gusta, al que no, marque con X a todos los que no le gustan. Y si ninguno le gusta, marque con X toda la papeleta, porque usted no va a votar por quien no tiene el corazón de Dios. Y si usted lo quiere hacer, hágalo. Solo después no se queje. Sencillo. Si tú ya elegiste tu candidato, te bendigo y vota por él.
Si tú lo tienes elegido, te bendigo y vota por él. Vote. Pero si usted considera que alguno de ellos no cumple con el perfil, no regale su voto. Me presentaron 10 opciones y de las 10 no me parece ninguna. No vote por ninguna, punto. Usted y yo no se merece el menos peor. De todos estos, el que más o menos. Usted no se merece el más o menos. Usted es hijo de Dios. Usted es nación santa, pueblo adquirido. Si no le parece, dígale: no quiero y no quiero. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga.